Intenta con Leonardo del Valle, intenta para que el sector Fernando Nicolás también corriendo. Morel, Francisco Morel que intenta, va sacando Milber Aquino. Morel que intenta, Dramané dominando la pelota, se le escapa a Diarra, es esférico, es otro lateral, siempre cruzando y pisando territorio rival. Otro lateral para el Potro. El concejal municipal y Silvino Silva apoya esta cobertura deportiva. Venancio Figueredo, lista 3, opción 3, apoya el deporte carapegüeño. Sí, señor. Jorge Nahuel Rodríguez para cumplir con la reposición manual. Cruzando mitad de cancha. Va jugando para quién. Para Hugo Alberto. Se muestra González. Intenta Aldovera que rescata. Va sacando Dramané. Diarra y la pelota en el aire. Fernando Vega que lo persigue. Se anticipa por aquel sector. Jesús Emanuel Ojeda. Aguada se anticipa. La pelota para Diarra que arrancó por izquierda. Ahora está por derecha. Corre. Ojeda lo persigue. Va sacando Denis Acosta. Acosta con la pelota. La va jugando para quién. Para su compañero Derlis. Mereles con la pelota para Hugo Alberto. Se mete en medio de dos. Va corriendo. Se fuerza. Llega solo. Atropellando. La va sacando Portillo, la peleó como un toro en ese sector dentro del área. Hugo Alberto González. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, calidad de higiene en sus productos, ruta Ramal Acay. Sí, señor, pelota para tiro libre de esquina, corresponde al Potro carapegüeño. Le va a pegar con la pierna derecha, vamos a ver quién se acomoda, levanta en la mano izquierda. Atención, autorizado por Jaravera. Atención, se viene el centro cerrado. Atento está el arquero Carlos Quiñones y va saliendo para el equipo independiente, abriendo para Dramané, va corriendo Diarra, lo persigue por aquel sector Fernando Nicolás del Valle. Dramané que hace la pausa, pisa, avanza, se mete al medio. Atención, corre con mucha potencia Diarra, corre Dramané, lo toma por aquel sector Fernando Nicolás, les tiró de la camiseta, termina cometiendo infracción, sí señor. Es pelota parada, tiro libre para el Independiente de Campo Grande. Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas Puma, Nine y Balanadidas, a pasitos de la curva de Carapeguá sobre ruta número 1. Videl sea lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con los amigos, la familia, la entrada a la ciudad de Carapeguá en el barrio San Francisco. Le va a pegar nuevamente desde el sector izquierdo, pelota parada, tiro libre, corresponde al equipo de Independiente, 7 minutos, cerca de los 8 minutos de esta primera etapa. El marcador continúa en blanco, 0-0, sábado 6 de junio del año 2026 por la categoría intermedia, fecha número 11 en el Estadio Municipal de la Ciudad de Carapeguá. 0-0, 0 para el Potro, 0 para Independiente. Atención, autoriza Jaravera, el árbitro principal, el centro, el segundo palo, intenta Portillo, la termina sacando oportunamente Milber Aquino. Es tiro de esquina, otra pelota parada, corresponde a Independiente. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, al mejor precio, calle 14 de Mayo, camino al mercado. Vamos a ver quién le va a pegar, señoras y señores. Tiro de esquina desde el sector izquierdo, ahora con la pierna derecha se acomoda. Vamos a ver quién le va a pegar. Autorizará el árbitro principal del compromiso, Juan Ángel Jaravera, el árbitro principal, autoriza el pase corto, el pase atrás, ¿para quién? Para su compañero Rivarola intenta el remate por este sector, Espínola, bastante desviado, ese remate de salida, es saque de meta, corresponde al Sportivo Carapeguá. Es un saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. También nos acompaña distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región, Ruta 1, Barrio San Vicente. Junior Repuesto, accesorios para su vehículo. Los espera en Ruta 1 frente a la Policía Caminera. Rebobinado de motores José Báez. Servicio profesional garantizado, motor, rotor. 50 años de experiencia. Sobre la calle 14 de Mayo, Barrio San Francisco. Atención, avanza el Potro con Nicolás del Valle, la bajo para su compañero por la punta azul. Atención, engancha, se mete al medio, se acomoda Mereles, intenta, se desvía la pelota y va sacando oportunamente el número 15 del equipo Independiente, Claudio Burgos con la pelota avanza, con pelota dominada, levanta la mirada, va cruzando mitad de cancha, la pelota para quien, para su compañero va teniendo Francisco Morel con la pelota, Fernando Vega lo persigue, la pelota para Dramané, la va teniendo Diarra, la pelota está en cancha, está en el terreno, se resbala Dramané, Morel la va jugando, recuperando para que el sector va sacando Milber es Maraquino para Hugo Alberto González, forcejeando con Aldo Vera, gana Vera en el aire, va jugando para Portillo descargando más para atrás.
para el equipo de quién, para el equipo de Independiente. Va sacando Carlos Quiñones. Quiñones con la pelota, la va jugando para quién, para Portillo. Va teniendo el número 15, Claudio Burgos. Burgos y la pelota arriba buscando a Morel. La pelota de Jorge Nahuel Rodríguez. Rodríguez para Milber. Aquino con la pelota, se viene con el pelotazo largo. La pelota arriba, Hugo Alberto que forcejea con Portillo. Saca en el aire el número 5, José. La pelota recuperada por Francisco Nicolás. Atención, Fernando Nicolás en posición adelantada. Estaba Leonardo Galeano. Será salida, tiro libre. Tiro libre en su terreno. Corresponde al equipo de Independiente. Marcamos el tiempo de juego, Rubén Darío. En una presentación de Comercial Gerardo, 10 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que todo está igual por ahora aquí en el Estadio Municipal, fecha número 11 de la categoría intermedia, 0 para el Potro, 0 para Independiente. Va saliendo por este sector rápidamente Quiñones con la pelota, la va jugando para Rolón para Portillo la va jugando para quién, para Rivarola, la va teniendo el número 19, Gustavo Rivarola, que la pierde, descargando para atrás para Portillo, va sacando José para Quiñones con la pelota, va dominando el esférico, presiona Hugo Alberto González, la pelota corta para Carlos Adalberto Rolón y el pelotazo largo, la pelota arriba, saca Jesús, Emanuel Ojeda, Aldo Vera forcejeando la pelota, que la desvía, la pelota se va perdiendo por el costado, es reposición manual, es lateral, corresponde al Potro en zona ofensiva. Materiales de construcción Las Mellizas de Santiago Samaniego, venta de ladrillo, teja, tejuelona, arena gorda, arena lavada, piedra triturada, los espera en Aguay Costa, además con un autoservice, también depósito de materiales de construcción Celucero Aguay, que está frente a la cancha del Club Porvenir. Lateral para el Potro, cruzando mitad de cancha para el sector izquierdo. Ojeda con la pelota, la va jugando para Leonardo Galeano para Mereles con la pelota, se va metiendo al medio. Aldo Vera que lo persigue, va sacando como puede Carlos Rolón y la pelota para Morel la va jugando para Rivarola la va jugando para su compañero, se anticipa José Cuellar, dominando la pelota dentro de su área, la va jugando corta para quién, para Jorge Nahuel Rodríguez con la pelota, atención por aquí presionando Rivarola, va sacando Rodríguez la pelota para Fernando Nicolás Orué que intentaba, pero va sacando como puede por este sector Espínola que intenta la conexión con Rivarola, la pelota desviada por Fernando Nicolás del Valle, pelota por el costado, es lateral, corresponde a Independiente. Agroveterinaria El Triunfo, todo para la nutrición y la salud animal. Además, Ferretería los espera a pasos del Banco Nacional de Fomento sobre ruta número 1. La pelota arriba, saca como puede el Potro, atención, Leonardo Galeano avanza con pelota dominada, 1, 2, 3, 4, 3 contra 3, atención, Orué se mete al área, se acomoda, mete el centro rasante, va sacando Rolón, la pelota se va perdiendo por el costado, reposición manual, lateral, corresponde al Potro, cerca del tiro de esquina por la punta derecha, avanza poco a poco el Potro. Carnicería Magabi, carnes de primera calidad y al mejor precio, carnaza de primera, de segunda, buchero, vacío, falda, costilla, todos los encontrarán en Carnicería Magabi en Espartillar, camino de Vía Nueva Italia, cerca de la Copetrol. Jorge Nahuel Rodríguez para cumplir con la reposición manual, cerca del tiro de esquina por la punta derecha, la catapulta al corazón del área, intenta Leonardo Galeano, atento está Quiñones, va saliendo Carlos y el lame la pelota que la va jugando para Diego Aguada aparece por aquel sector, cerca de mitad de cancha, hace la pausa, retrocede con Carlos Adalberto, la va teniendo Rolón la va jugando para Portillo, el número 5 José dominando la pelota, a ver quién se muestra, Aldo Vera se muestra, la pelota va para Carlos Rolón con la pelota presionando Leonardo Galeano, la pelota para Aguada para Aldo Vera con la pelota dominando, presionando Hugo Alberto González, la pelota arriba, va corriendo Dramané, avanza Diarra domina, intenta por aquel sector a Costa aparece la marca, la tiene Dramané, amaga, juega, intenta, se cayó, no hubo infracción, va dominando Ojeda con la pelota, va saliendo para el Potro, atención, va a salir por el costado, intenta la corta, Dramané que lo presiona, lo persigue, lo arrebata, atención, cometiendo infracción Dramané, Diarra, pelota parada, es tiro libre, corresponde al Potro en su terreno todavía. Es un tiro libre de Casa Chávez, prenda deportivas de las mejores marcas y al mejor precio, ruta 1, a paso de la curva. Y rápidamente la sacó a Costa para José Agustín Cuellar y la pelota para Hugo Alberto González, dominando Fernando Vega, mitad de cancha, la va jugando para quién, para Derlis Ricardo, la va teniendo Orué, el capitán del equipo carapegueño, lo persigue Rivarola, el pase para Nahuel, la va teniendo Rodríguez con la pelota avanza, corta, la va jugando para Derlis Orué, sin embargo la pelota se va perdiendo por el costado, es lateral, corresponde a Independiente, mitad de cancha. Embutidos, el portal calidad de higiene en sus productos, chacinado, fiambre, primavera, fiambre, también cuenta con salame, chorizo, butifar, reparto propio, en barrio San Vicente, fracción El Portal, detrás de Villa del Sol.
Atención que avanza Morel con la pelota. Francisco se cruza Denis Acosta. Ojeda termina despejando cuando se metía en zona caliente. La pelota por el costado es lateral corresponde al equipo Independiente. Marcamos el tiempo de juego a continuación aquí en el Municipal. En una presentación de Comercial Gerardo, 15 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que por ahora, pero solo por ahora, el marcador está en blanco, 0-0. Aldo Vera la va jugando para Rolón. Carlos Rolón intenta remate de lejos, se desvía la pelota en Fernando Vega. Aldo Vera y la pelota arriba en el aire. ¿Para quién? Para Rivarola que intenta. Aparece la marca por aquel sector. Miller Aquino y la pelota arriba. Aldo Vera que intenta. Hugo Alberto que atropella. La pelota ganada por Vera nuevamente en el aire. La va jugando para quién? Para Rojas. Intentaba Nicolás. Atento está José Agustín. Va saliendo Cuellar. Va saliendo el Potro. Soesel, ventas de electrónica en general, celulares de todas las marcas y al mejor precio, calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal. También está con nosotros Embutidos Fer, calidad de higiene en su producto, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, reparto propio, frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen. Aquí corresponde pelota por el costado, es lateral para el Potro. Hugo Alberto González que la peleaba con Portillo, terminó ganando Portillo arriba en el aire, la terminó despejando por el costado, es reposición manual, corresponde al Potro Carapegüeño. Vamos pasando de los 16, cerca de los 17 de la primera etapa, el marcador continúa en blanco, 0-0, aquí en el Municipal por la fecha número 11 de la categoría intermedia. Lateral que corresponde al Potro, la va jugando Jorge Nahuel Rodríguez al corazón del área, atención, Galeano intenta, Leonardo de Chilena, atento estuvo Quiñones, llegó el Potro Rubén Darío, llegó el Potro también Carlile. Espectacular la jugada del jugador carapegüeño, acrobático la jugada, lástima, el arquero estuvo atento, se perdió el primero que jugaba. Sí, señor, por aquí intenta nuevamente el Potro Carapegüeño con Derlis Orue con la pelota bien abierta por el sector izquierdo está Mereles con la pelota, la va jugando para quién, para Jorge, la va teniendo Nahuel Rodríguez para Fernando Vega dominando la pelota, va jugando para quién, para Rodríguez nuevamente, ahora la pelota para Denis Acosta que va saliendo para el equipo carapegüeño, la va teniendo Denis, el dorsal número 16 en la saga central, Denis Alejandro Acosta que la va jugando para Mereles, Derlis Joel, la va teniendo Mereles para Ojeda que la cubre, que la aguanta, Aguada que presiona, la va jugando para Derlis Acosta que intenta, va sacando Rolón, reconquistando la feria con el equipo carapegüeño con Fernando, la va teniendo Vega y la pelota para Milber Osmar Aquino y la pelota abierta para Jorge Nahuel Rodríguez, abriendo por la punta derecha para quien, para Derlis Ricardo Orue, atención, avanza, lo persigue Orue, la tiene Orue, la va jugando para Fernando Nicolás, avanza del Valle, mete el centro, el arquero Quiñones va dominando la pelota, ya se perdió de igual manera por línea de fondo, salida, saque de meta, corresponde a Independiente. Es un saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio, Taller Caballo y Mecánica General, Servicio Profesional, con nuestro amigo el popular Caballo, a paso del Estadio Municipal, Taller Caballo y... Va saliendo Quiñones para Aguada y la pelota en el aire, Fernando Vega que recupera atención, que avanza por aquel sector, Rojas con la pelota, la va jugando, el pase es de Claudio Burgos con la pelota para quién, para Nicolás, la va metiendo el centro, la pelota arriba de Morel que intenta de cabeza, se desvía, la pelota será reposición manual, es lateral, será para el Potro. Despensa Cáceres, del Lidio Cáceres, la más surtida y el que más barato vende en el barrio San Roque para equipar su vehículo lo mejor. Polarizado, parabrisas, GPS, caja acústica, a paso de la policía caminera, ruta 1, Oscar, equipamientos. Pelota por el costado, señoras y señores. Aquí corresponde lateral, será para el Potro Carapegüeño. Dominando la pelota Jorge Nahuel Rodríguez, siempre el encargado de la pelota parada. Hoy está jugando como lateral para el sector derecho. Está dando las indicaciones Pablo Leonardo Caballero para los jugadores de Independiente. Marco Prieto las indicaciones para el equipo carapegüeño. 0-0 está el marcador por ahora aquí en el Municipal. Va sacando como puede Jorge Nahuel Rodríguez. La pelota arriba, va dominando Derlis Joel. La va teniendo Mereles para el equipo carapegüeño. Cruza mitad de cancha, la pelota dominada. La va jugando para Jesús Emanuel, la va teniendo Ojeda y la pelota para Mereles, nuevamente Mereles con la pelota, la va jugando para Fernando Vega y la pelota abierta para Jorge Nahuel, la va teniendo Rodríguez, domina la pelota, la va jugando para quién, para su compañero, atención, mal pase, era la intención jugar con Orue, la pelota se va desviada, aquí corresponde pelota por el costado, es lateral, será para el equipo de Independiente. Aprovechamos esta breve pausa nosotros y marcamos el tiempo de juego aquí en el Estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá, Rubén Darío.
En una presentación de Comercial Gerardo, 20 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que todo está igual aquí en el Municipal, 0-0 cuando avanza Fernando Nicolás del Valle, intenta la conexión, aquí avanza Aldo Vera, la va recuperando otra vez del Valle para Galeano con Orué para quién, para Hugo Alberto González con el centro atrás, no llega nadie, la pelota que va dominando nuevamente Jorge Noel, atención que la va teniendo Nicolás del Valle, intenta el desvío, se desvía la pelota en Portillo, será tiro de esquina, sí señor, es córner, corresponde al Potro Calile. Nuevamente el Carapeguá está insistiendo por el sector derecho con Del Valle y con otros jugadores más y gracias a eso se gana un córner peligrosísimo para el equipo de Carapeguá. Sí señor, le va a pegar con la pierna derecha Derlis Joel, la está teniendo el número 22 Mereles, va a meter Mereles, vamos a ver qué pasa, atención, autoriza el árbitro principal del compromiso, Juan Ángel Jaravera, autoriza, le va a pegar Derlis Mereles del centro, del segundo palo, atención, la pelota arriba, todos pasaron de largo, el rebote le va quedando aquí a su compañero, la va jugando arriba, estaba en posición adelantada para que el sector Leonardo Galeano, sin embargo, le recupera por este sector, Denis Acosta con la pelota, la va jugando para Uruguay que se anticipa, la va jugando para Vega y la pelota en el aire, Hugo Alberto que se mete al área, atención, intenta, lo tumban dentro del área, va saliendo Carlos Quiñones y va saliendo el equipo de Independiente. América Motors, vehículos de las mejores marcas y al mejor precio. Los espera en San Lorenzo, Avenida Belino Martínez, casi el Maestro, a paso al depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. Muy bien, nos acompaña también Heladería Ñazaindú, helados artesanales, artículos para regalos, artículos típicos y más en la curva de Carapeguá, Heladería Ñazaindú. Va a salir de Independiente con Portillo con Quiñones para Portillo, nuevamente va saliendo del sector defensivo, la va jugando para quién, para su compañero, atención, dorsal número 14 para Rogelio Espínola con la pelota la va sacando Jorge Nahuel Rodríguez para Fernando Vega para Orué, va corriendo Hugo Alberto González, pelota adelante, atención, se anticipa Carlos Rolón, la pelota se va perdiendo por el costado de reposición manual, lateral corresponde al Potro Carapegüeño sobre 23. Muy bien, Agencia de Viajes Narcisa, viaje nacional e internacional, Crucero del Norte, Expreso Río Paraná, Río Paraguay, la Santaniana, la Encarnacena, viaje mejor, viaje con confort, Agencia Narcisa en la curva de Carapeguá. Lateral que va cumpliendo Rodríguez para Hugo Alberto, Aldo Vera se anticipa Dramané, Diarra que intenta Francisco Morel reconquistando el esférico para el equipo de Independiente, atención, la pelota de Nicolás Roja para Dramané, va corriendo Diarra, se cruza por este sector, Acosta, Dramané que avanza, Rodríguez lo persigue, se desvía la pelota en Dramané, Diarra finalmente en Acosta, estiro de esquina, córner corresponde al equipo de Independiente. Quería comentarles, compañeros, seguimos con la albirroja desde ayer. Hoy Carapeguá también es albirrojo su indumentaria y estamos todavía con la albirroja. Sí, señor, vamos a ver si se viene una goleada del equipo carapegueño. De igual manera, uno será más que suficiente para ganar un gol de diferencia. Veremos qué pasa. Le va a pegar con la pierna derecha desde el último rincón del campo de juego el jugador, el futbolista de Independiente de Campo Grande. Señoras y señores, minuto 23 con 30. Van pasando los minutos, todo sigue igual aquí en el Estadio Municipal por la fecha número 11 en la categoría intermedia. Juan Ángel Jaravera, el árbitro principal del compromiso, da algunas indicaciones para los jugadores que se van tomando dentro del área. Autoriza Jaravera, ahora sí. Se viene el centro desde el sector izquierdo cerrado con la pierna derecha, la va sacando Milber Aquino, será otro córner, otro tiro de esquina, corresponde a Independiente. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, Taller Báez Hermano, Mecánica General, Gomería, Lavadero, próximamente Tornería de Juan Carlos Báez y Boni Báez a paso de la cancha, Beni Algo. En estos momentos también se está disputando otro partido, Benjamín Acebal y Tacuarí. Tacuarí está dando la sorpresa, está ganando a Benjamín Acebal 1-0, pero muy temprano todavía, 24 minutos del primer tiempo. Sí, señor, aquí se cumplió el tiro de esquina, la pelota se desvía en el futbolista Independiente, será finalmente salida, será saque de meta, corresponderá al Potro Carapegüeño cuando se va a interrumpir momentáneamente. ¿Por qué? Porque el arquero de Independiente de Campo Grande, Carlos Quiñones, está sentido, el fútbol está interrumpido.
Artesanía San Jorge, artículos típicos, colchamacas, artículo para regalo, ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz, parador que la pegó a Corona, mejor precio, mejor litro en combustibles, Sanatorio Moderno San Patricio, cuidando su salud y la de su familia. Atilio Bovidía, campeón 2000, apoya esta cobertura, el gran deportista Jorge Ojeda. Servicar compra, mecánica general, lubricación, mantenimiento, todos los servicios para su vehículo. A la entrada Carapeguá en el barrio San Francisco, el deportista Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura. Momento de pausa, momento de hidratación en estos momentos en el Municipal, tanto en el Mundial como en Copa Libertadores, aproximadamente entre los 22, Copa Sudamericana 22, 23, aproximadamente normalmente se hacen los momentos de pausa, momentos de hidratación. Ahora nosotros vamos a marcar el tiempo de juego, aprovechando que el arquero estaba caído, se interrumpió, se aprovecha, ahí ha llegado el momento del cooling break. En estos momentos marcamos el tiempo de juego, Rubén. En una presentación de Comercial Gerardo, 25 minutos del primer tiempo y el marcador Soesel que nos indica que todo sigue igual aquí en el Municipal por la fecha número 11 de la categoría intermedia, sábado 6 de junio del año 2026. Sportivo Carapeguá Independiente están empatando 0-0. Además tenemos otros partidos por la fecha 11 de la intermedia. A las 17 horas Fernando La Mora recibe a Guaireña. Más tarde a las 19, 12 de junio recibe a Deportivo Capiatá. Seguramente Piquito va a estar viendo todos los partidos. Depende de cómo salga Carapeguá. Sí, depende mucho realmente. Yo recuerdo el Mundial del 2006, Alemania 2006, donde estaba muy entusiasmado con lo que era el Mundial. Había jugadores en aquel momento. Nelson Nada estaba jugando por el Borussia Dortmund, Werder Bremen, no recuerdo en cuál de los equipos. Había figuras importantes en el equipo carapegueño. Paraguay no pasó de la fase de grupos y de ahí dejé de ver el Mundial. Lo último que volví a ver fue la final, pero así como Piquito también, sí, depende mucho del resultado. Paraguay se eliminó en primera ronda, dejé de ver toda la Copa del 2006, solamente vi la final de Italia-Francia en aquel entonces, pero realmente dejé de ver el Mundial cuando eso en el 2006. ¿Se reanudará el compromiso, Carlile? Sí, señor, te quería dar la tabla de posiciones actual hasta el momento. 12 de junio sigue puntero con 23, le sigue General Caballero con 21, Benjamín Aceval que está perdiendo con 20, Tembetarú que empató con Paraguay 17 puntos, Deportivo Capiatá 16, Independiente 16, Deportivo Santa Ani 15, Guaireña 15 y en el noveno lugar actualmente está Carapeguá 15 puntos. Sí, señor, con este empate, Independiente ¿con cuánto? Nuestro rival ocasional 16 con este empate, sí. Muy bien, se ha renovado el compromiso, la va jugando Ojeda, lateral corresponde al Poto, se le escapa la pelota a Leonardo Galeano, minuto 28 del primer tiempo, el marcador continúa en blanco, señoras y señores, aquí en el Municipal de la ciudad de Carapeguá por la fecha número 11 de la categoría intermedia, arbitraje principal de Juan Ángel Jaravera, Sportivo Carapeguá Independiente, están empatando 0-0, va saliendo Aguada, Aguada para Rolón, Rolón para Aldo Vera, Vera con la pelota para Quiembra, Dramané, avanza Diarra, cruza mitad de cancha con potencia, Denis Acosta que lo persigue, Denis Alejandro, avanza Diarra, se van empujando entre los dos, va cayendo Acosta, será tiro de esquina, sí, corner corresponde a Independiente. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. El deportista Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura dental guaraní. Materiales odontológicos, laboratorio propio Fulgencio R. Moreno, esquina Yegros, Asunción. Atención, pelota parada desde la zona derecha, se va acomodando para pegarles por aquel sector el dorsal número 19, Gustavo Rivarola, el zurdo, cortita, la va jugando para aquí en brazo, compañero, el pase atrás, la va teniendo Diego Aguada, levanta la mirada, hace la pausa, otra vez la pelota para Rivarola, el centro bastante cerrado, la pelota arriba, atención, Francisco Morel que intentaba, ya estaba adelantado de igual manera, menos mal, estaba solo metiéndose por el sector izquierdo. El concejal municipal Silvino Silva apoya esta cobertura deportiva. Videl S.A. lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional. Desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con los amigos, la familia. El candidato a concejal municipal Venancio Figueredo, lista 3, opción 3, apoyando esta cobertura deportiva y apoyando el deporte carapegüeño.
Y va saliendo Cuellar del fondo, la pelota para Gualberto Portillo que se anticipa, atención, la pelota para Aldo Vera, Vera con la pelota la va jugando para quien, para Nicolás Rojas, Rojas para Dramané, Diarra que está habilitado, queda que le agarra la camiseta, deja que siga la pelota porque estaba Dramané por aquel sector con ley de ventaja, bailotea, pisa la pelota, se amaca, va para un lado, va para el otro, va sacando Vega, Vega para Mereles, Mereles con la pelota, atención, es pesado es muy pasteloso Dramané, Diarra hay que sacarle, por ahora le cuesta mucho a Ojeda, en la marca es muy potente Dramané que recibe solo, sin marca, el pase abierto por la punta derecha, viene el centro bastante desviado, bastante largo, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será saque de meta, será para el Potro, marcamos el tiempo de juego aquí en el Municipal de la ciudad de Carapeguá. En una presentación de Comercial Gerardo 30 minutos del primer tiempo. Y el marcador es el que nos indica Nelson. Que todo sigue igual aquí en el Municipal por la fecha número 11 de la categoría intermedia. Arbitraje principal de Juan Ángel Jaravera. El marcador está igualado 0-0, 0 para Carapeguá, 0 para Independiente. Carlos Alberto. Atención con Hugo Alberto. La pelota para Nicolás del Valle. Mete el centro. Se desvía la pelota. Espínola. Rogelio que presiona. Fernando Nicolás del Valle. El centro de Nahuel Rodríguez bastante desviado. Pega en el travesaño y va para afuera. Pelota parada, salida. Esa que de meta corresponde al equipo de Independiente de Campo Grande. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Videl S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con la familia, con los amigos, a la entrada Carapeguá, barrio San Francisco. Por ahora sin tarjetas amarillas ni rojas en el partido, bastante parejo el compromiso, la va jugando Portillo para Nicolás, la va teniendo Rojas con la pelota avanza Nicolás Rojas abriendo para Dramané, Diarra con la pelota va abriendo otra vez para Rojas, se cruza el largo de Denis Acosta, mete el centro, Aguada, la pelota que se va perdiendo nuevamente por línea de fondo, será salida, es saque de meta, corresponde al Potro carapegüeño. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio, Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, al mejor precio, calle 14 de Mayo, camino al Mercado Municipal. Aquí la pelota larga de Cuellar con la pelota para Leonardo Galeano, la pierde Galeano, se anticipó Rolón con la pelota la va teniendo Rivarola con la pelota la va teniendo Gustavo con la pelota, Uruguay se anticipa la pelota que reconquista el número 15 y va saliendo Claudio Burgos con la pelota, intentó el remate bastante desviado un poquito, le pegó de zurda de lejos, pasa cerca del palo izquierdo del arquero, le pegó Gustavo Rivarola desde mitad de cancha, hay salida, saque de meta, corresponde al Potro carapegüeño. Saque de meta de Videl S.A. Sanatorio Moderno San Patricio, distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región, Ruta 1, Barrio San Vicente, Junior Repuesto accesorios para vehículos, los esperan Ruta 1 frente a la Policía Caminera. Venancio Figueredo, candidato a concejal municipal, lista 3, opción 3, apoya el deporte. Sí, señor, Rivarola con la pelota la va jugando Nahuel Rodríguez con la pelota para Aldo Vera con la pelota la va jugando para quien, para su compañero que va jugando con la pelota, la va atacando Espínola que se cruza también de Derlis Orue, la pelota se va perdiendo por el costado, es reposición manual, es lateral, será para el Potro carapegüeño. Se va a jugar el lateral cerca a mitad de cancha por el costado derecho, minuto 33, 0-0 está el compromiso aquí en el Municipal de la ciudad de Carapeguá. Con 15 unidades Carapeguá, con este empate con 16. El equipo de Independiente quiere decir que sin contar este partido, Independiente está con 15, Carapeguá está con 14. Atención con la pelota arriba, va sacando Jorge Nahuel Rodríguez, va sacando como puede Portillo y la pelota por el costado, no vio casi nada por la luz del sol, señoras y señores, la pelota por el costado es lateral, corresponde al Potro. Rebobinado de motores José Báez, rectificación de motores, motor rotor, servicio profesional garantizado, 50 años de experiencia, calle Colón, barrio San Francisco. Y se va a cumplir el lateral, señoras y señores, minuto 34 de la primera etapa en el Estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá, hoy sábado 6 de junio del año 2026. Aquí la va jugando Rodríguez para Fernando Nicolás, intenta del Valle, se cruza Alberto González forcejeando por este sector, la va jugando ante Burgos y la pelota arriba, va sacando Milvan Aquino,
La pelota complementada por Alejandro Acosta. Denis que la va jugando para Ojeda. Ojeda y la pelota para Leonardo. Pasa de largo. Aldo Vera que se anticipa. Atención, la va jugando para Rolón. Rolón presionado por Galeano. Va sacando de igual manera. La va jugando para quien, para su compañero. Atención, Nicolás Rojas. Rojas para Dramané. Está Diarra bien abierto por la punta derecha. Pisa la pelota. Pasa de largo Ojeda. Pasa de largo Fernando Vega. También la aguantó por aquel sector. Dramané. Diarra se le escapa la pelota. Diego Aguada rápidamente la va jugando Ojeda. Ojeda para Orué. Orué con Ojeda. Ojeda que la retiene, que la esconde, que la cubre, que la aguanta, que la pierde. Y avanza el equipo Independiente con Nicolás. Atención, más Rojas. Se anticipa Orué. Vega también entre los dos. Le sacaron la pelota a Nicolás Rojas. Va sacando Ojeda. Ojeda y la pelota al medio para Leonardo. Galeano. Galeano para Mereles. Mereles y la pelota arriba para Hugo Alberto. En posición adelantada, sí. Como 2 metros adelantado. Nosotros indicamos a continuación que hay pelota parada, que hay salida. Corresponde al equipo Independiente. También marcamos el tiempo de juego aquí en el Municipal. En una presentación de Comercial, Gerardo, 35 minutos del primer tiempo. Y el marcador es el que nos indica Nelson. Que está todo igual, 0-0 cuando avanza Mereles. Mereles cruza la mitad de cancha. Hubo infracción. Sí, señor, hubo infracción. Y me parece que era para amarilla. Diego Aguada, el de la infracción. Está caído, está sentido el jugador del Sportivo Carapeguá. Era Derlis Mereles. Hay pausa en el compromiso. Adelante, Carlile. No, estaba viendo los amistosos jugados también, aparte de Paraguay. Paraguay ganó 4-0 a Nicaragua. No sé si ustedes tienen los resultados de los otros partidos. No estoy. Cuando tenemos empate en Benjamín Aceval, acaba de empatar a Tacuarí 1-1 el encuentro. Justamente también 35 minutos del primer tiempo. Sí, señor, tiro libre le va a cumplir Ojeda, pelota parada cerca, mitad de cancha, tiro libre, pelota parada, corresponde al equipo de Sportivo Carapeguá, 10 minutos del final de la primera etapa de los minutos reglamentarios. Todo sigue igual, 0-0. Vamos a ver, le va a pegar Ojeda. Ojeda autorizado por Jalavera, la pelota arriba, Aldo Vera que intenta, Hugo Alberto González siempre ganó en el aire, salte quien salte con él, siempre ganó Aldo Vera. Aquí le gana la posición a Hugo Alberto González, que es mucho más alto, pero tiene mejor elevación. Aldo Vera aquí, la pelota cerca del tiro de esquina, sí señor. Derlis Ricardo Uruguay que estaba peleando por aquel sector, será tiro de esquina, es córner. Corresponde al Potro Carapegüeño. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, calidad de higiene en su producto, Ruta Ramal, Acay. Le va a pegar el capitán dorsal número 19 con la pierna derecha. Atención, señoras y señores. Derlis Ricardo Orué levanta las 2 manos indicando que va el primero, que va el segundo. Vamos a ver qué pasa. La jugada de pelota parada. Atención, autoriza Jaravera, el árbitro principal del compromiso. Va Derlis Ricardo. Va Orué con la pierna derecha. Cruza el primer palo un poco atrasado. La va jugando para quién? Para Mereles. Mereles para Costa. Costa para Vega. La pierde y va sacando Francisco Morel. Reconquistando el esférico Jesús Emanuel. La va teniendo Ojeda. La va jugando para José Agustín Cuellar. Va saliendo el Potro Carapegüeño. Materiales de construcción Las Mellizas de Don Santiago Samaniego, ladrillo, teja, tejuelones, cemento, arena gorda, arena lavada, piedra triturada, piedra bruta. Los espera en Aguayí Costa, además con un autoservice bien surtido. Depósito de materiales de construcción Celucero Aguayí, también frente a la cancha del Club Porvenir. Atención que avanza Dramané Diarra, le gana la posición a su adversario. Y es gol de Independiente, Francisco Morel. Yo decía, no lo puede atajar nunca Ojeda a Dramané Diarra. Todas las jugadas por aquel sector. Tiene que cambiarlo urgente el director técnico porque todas las jugadas son por aquel sector. Está imparable Dramané, ganó en la posición. Lanzó el centro, Diarra la desvió Cuellar. En el rebote aparece el dorsal número 20, Francisco Morel. Y convierte el primero del partido, el primero de Independiente. El nuevo marcador aquí en el Municipal. Independiente de Campo Grande tiene 1, Sportivo Carapeguá tiene 0. El gol se produjo Rubén Darío. ¿A los cuánto? A los 38 minutos del primer tiempo. Así lo vio Carlile Ariel Centurión. Y una jugada que empieza por el sector derecho. Y justamente desde ayer se estaba preocupando por la saga central en la defensa del lado izquierdo. No se sabía quién iba a disputar en esa parte, en la lateral izquierdo. Y tiene muchos problemas Carapeguá en ese sector. Prácticamente el número 21 de Independiente juega a placer por ese sector y llega justamente por su medio el toque para que pueda marcar el primer tanto de Independiente.
Y bueno, errores colectivos en defensa. Le permitieron siempre a Diarra ganar la raya final. Eludir 2-3 jugadores no es nada para Diarra. No se solucionó el problema en ese sector. El centro rasante y también Cuellar, que no pudo sostener esa pelota, se le fue. Y de atropellada, el delantero de Independiente pone el 1-0. Y Carapeguá va a tener que resarcirse esto, tratar de hacer algunos cambios, porque a mí me llama la atención la muy buena actuación la otra vez de Ángelo Cabrera y del Tina Prilla, pero el titular hoy aparece Derlis Mereles. Sí, pero por ese sector, para mí me parece que está haciendo buen partido en Mereles. Ahora Ojeda no lo puede parar a Dramané Diarra. Mira cómo corre, es un caballo loco y está imparable, tiene fuerza, tiene potencia, arrastra la marca, se lleva uno, se lleva dos. Es difícil, hay que poner un jugador con un poco más de peso, digamos, en aquel sector, porque Ojeda tiene sus primeras experiencias en este sector y la potencia física es abismal entre uno y otro jugador de tanto Dramané como Ojeda, que es el encargado de marcar. Sí, por eso estaba diciendo que había dudas por quién iba a disputar del lateral izquierdo, del lateral en la parte izquierda, y justamente un jugador tan potente como este jugador Dramané, que no lo puede atajar y juega a discreción por ese sector este jugador. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego aquí en el Municipal. En una presentación de Comercial Gerardo, 40 minutos del primer tiempo. Y el marcador es el que nos indica Nelson. Que todo está a favor de Independiente, está ganando 1-0. Y apareció Yulululu 2. Yulululu 2 es Diarra. Y no solamente en este partido tenemos problemas en la saga central del lado izquierdo. Desde el primer partido que tuvimos problemas con los laterales. Sí, señor, cuando avanza Ojeda se mete al área, la pelota Fernando Nicolás, se desvía la pelota, Quiñones está atento y va saliendo el equipo de Independiente, Rubén. Ojeda es interesante arriba. Ahora, Diarra no es solamente con Ojeda. A los otros jugadores lo dejan igual. No es solamente Ojeda, sino a la defensa de Carapeguá lo maltrae el jugador, el Diamante Diarra. Sí, pasa que se recuesta mucho más por aquel sector, por el sector derecho, donde izquierdo defendiendo Carapeguá. Atención, por aquí la va jugando Espino, la intentaba con Francisco Morel. La pelota que la va dominando Cuellar para Derlis Alejandro. La va teniendo a Costa con la pelota va saliendo el potro carapegueño. Minuto 42, cerca de los 43. Nos asomamos a los 44 para finalmente llegar a los 45. Avanza Leonardo Galeano. Pega la mano de Rolón, sí señor. Aquí corresponde tiro libre, será para el potro. Es un tiro libre de Casa Chávez, prenda deportiva de las mejores marcas, Puma Nine, Igualan Adidas, precio especial para viajeros a pasitos de la curva sobre ruta número 1. Agroveterinaria El Triunfo, balanceado, fungicida, reconstituyente, semilla, Nexo, ferretería, ruta 1, a pasos del Banco Nacional de Fomento. Sí, señor, pelota parada, tiro libre que corresponde al equipo del Potro Carapegueño que está cayendo 1-0. Derlis Mereles para cumplir con la pelota parada, pelota, tiro libre. Corresponde al Potro Carapegueño, buscará empatarlo de pelota parada. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué acontece. Autoriza Jaravera, Juan Ángel Jaravera, atención con Mereles, el centro, la pelota arriba, Nahuel Rodríguez, la pelota arriba para Hugo Alberto, en posición adelantada, ya estaba Hugo Alberto González estaba en posición adelantada tras el segundo cabezazo, pero el cabezazo de Nahuel Rodríguez y el arquero que le da en la cabeza con la mano sin tocar el esférico, no sé si hay VAR o no, pero para mí hubo infracción sobre el centro atacante en esta ocasión, Rodríguez. Un partido que recuerdo similar fue el de Olimpia cuando se consagró campeón, le dieron un penal. El arquero había errado el balón y chocó con la cabeza del jugador de Olimpia y le cobró penal. Y justamente este árbitro podría haber cobrado penal para Carapeguá si vamos a interpretar de esa manera. Sí, señor, pero simplemente no ha pasado nada. Marco Prieto se enoja, reclama el cuarto árbitro, pero
No sancionó el reclamo de Marco Prieto, lo hace muy educadamente, por eso no le muestra la tarjeta, pero sí protestó Marco Prieto. Atención con Nicolás Rojas, Rojas con la pelota, la va jugando Mirber Osmar, la va teniendo Aquino para José Agustín, va dominando Cuellar, Cuellar con la pelota, va sacando el zapatazo de la pelota arriba, cruza mitad de cancha para Leonardo Galeano, Galeano para Ojeda, Ojeda que avanza, se cruza para aquel sector Nicolás Rojas y le quita limpiamente el esférico. Rojas la va jugando para quién, para Rivarola, Rivarola la pierde con su adversario. Atención con Francisco Morel, está solo, mano a mano, se viene el remate, gol. Qué error en mitad de cancha, la regalaron, solo se metió al medio. Otra vez aparece Francisco Morel definiendo cara a cara, mano a mano. Nada que hacer por parte del arquero. Error en mitad de cancha, error de defensa. El gol se produce. Rubén Darío, ¿a los cuantos del primer tiempo? 45. A los 45 minutos del primer tiempo. Pero bueno, una defensa que hace agua en todas partes. Una falla ahí en el medio y de contrapierna la defensa de Carapeguá. Y Morel pone el segundo. Y así como la otra vez, así como el primer tiempo de la otra vez contra Tacuarí, pero menos mal que vino el descuento, así otra vez jugamos este compromiso. Sí, señor, así lo vio Carliles. Ya casi al término de este primer tiempo, 45 minutos, ya se juegan 2 minutos más. Prácticamente está sentenciando este 2-0, a no ser que haga muchos cambios, haga muchas charlas el cuerpo técnico, porque está jugando muy mal Carapeguá. De media cancha para abajo, no están haciendo nada y juegan a placer y ya casi ya está llegando otra vez. Sí, señor, de la manera que se arrastró la marca, va sacando Denis Acosta con la completa, la bajando para Leonardo Galeano que avanza, va con toda atención, se mete al medio, se mete en diagonal. Hugo Alberto González, pase largo, va sacando como puede Espínola, la pelota se va perdiendo por el costado de reposición manual. En la última parte de este primer tiempo, 2 minutos de adición, ya vamos sobre el primer minuto que se va quemando. Es lateral, corresponde al potro, la bajando Ojeda, Ojeda con la pelota, la bajando para quién, para Derlis Orue, Derlis Ricardo mete el centro, la pelota arriba para Hugo Alberto de cabeza, la baja, atención, intenta Portillo, rebote, le queda a Galeano, también a Mereles, ninguno que le termina pegando. Pasaron de largo, la pelota arriba, despejada, va sacando como puede por el sector Miller Aquino, reconquistando el esférico por aquel sector, aparece Burgos, Burgos para Nicolás Rojas, Rojas para Diego, la va teniendo Aguada, Aguada para Rojas, Rojas cruza mitad de cancha y avanza para el equipo independiente con Francisco Morel, Morel con la pelota la va jugando para Burgos, Burgos con la pelota la va descargando para Espínola, Espínola para Portillo, Portillo la va jugando para quién, para Quiñones, va sacando Carlos, va a terminar el primer tiempo 46,50, la va teniendo José Portillo, mira el cronómetro, el árbitro principal silbata la boca, va saliendo Quiñones exactamente a los 47, se quemaron los 2 minutos de adición final de la primera etapa, final del primer tiempo, el marcador a favor de Independiente de Campo Grande con 2 goles de Francisco Morel a los 38 de la primera etapa y a los 45 se cierra el telón, aquí en el Municipal se bajan los telones. El marcador está a favor de Independiente de Campo Grande. Independiente con goles de Francisco Morel en 2 oportunidades, reiteramos, 38 y 45. Independiente tiene 2, Sportivo Carapeguá tiene 0. Carnicería Magabi, carnes de primera calidad, costilla tipo santafesino, falda, carnaza, puchero, camino a Nueva Italia, a pasos de la Copetrol. El candidato a concejal municipal Venancio Figueredo, lista 3, opción 3, apoyando al deporte y apoyando esta cobertura deportiva. Embutido el Portal, fiambre, chorizo, butifarra, elaborado con calidad y buen precio. El Portal, Barrio San Vicente. Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, Pumanay, Adidas, Ruta 1, Casi Colón. Suecel, ventas de celulares y electrónicas en general, accesorios. Calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambres, chorizo, butifarra, morcilla, salame, frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen. Taller Caballo y mecánica profesional, servicio garantizado con nuestro gran amigo Caballo, a pasos del estadio municipal. Despensa Cáceres de Lidio, Cáceres la más surtida, el que más barato vende en el barrio San Roque. Para equipar su vehículo, lo mejor, Oscar Equipamiento. Vamos a ir al comentario de Carliles Centurión, comentario presentado por Junior Repuesto. Y bueno, señores, final de los primeros 45 minutos. Un poco desastrosa la presentación del equipo
carapegüeño. El resultado está reflejando lo que se está viendo en la cancha. Un Carapeguá un poco desconocido, esperé sinceramente un poco más, aunque tenemos otros 45 minutos más, pero por el momento hay que decir las cosas como son. No está jugando nada bien el Deportivo Carapeguá, tiene que hacer muchas cosas el técnico, hacer cambios a la parte de la charla técnica, más todavía en las sagas centrales y mediocampo que están cometiendo muchos errores. Ambos goles del equipo de Independiente, 38 y 45 minutos respectivamente, fueron ocasionados de errores en la defensa y en el medio campo. No tengo mucho que decir en la parte de ataque porque estaban jugando bien antes de los goles en el sector derecho, también en los delanteros estaban relativamente jugando bien. Creo yo en la parte de la defensa lo que tenemos, la parte floja, el arquero José Agustín Cuellar no tiene injerencia en el resultado para mí, porque el segundo gol fue mano a mano, sin oposición, no iba a ser tanto Agustín Cuellar, y no sé qué les puedo decir más, porque no está jugando bien Carapeguá. Esperemos que ocurra algún milagro en este segundo tiempo y por lo menos empatemos, porque en la clasificación tampoco estamos muy bien, que digamos. Con esto nos quedamos con 14 unidades nada más y el puntero se está alejando cada vez más. Y bueno, señores, inexplicable lo de Carapeguá. Inexplicable lo de Fernando Vega, por ejemplo, en el medio campo, Fernando Vega, que no tuvo marca. Y cuando tenía el equipo de Independiente el balón, lo buscaba siempre a Diarra, que apareció por izquierda, por derecha, generando muchos problemas a la defensa. En el medio solamente Orué tratando, pero no tuvo la administración necesaria en el medio campo. Sí, Independiente lo tuvo. Y bueno, es un ejemplo para graficarle nomás. Aldo Vera vino a Coronel Sánchez haciendo un buen campeonato. Toda la gente lo vio, menos Ovelar, que ya se fue. En la elección de jugadores es el problema. Y a este Fernando Vega hasta ahora no ha rendido en defensa ni en el medio campo. Aldo Vera nos hizo un gran partido en esta primera parte, siendo el recuperador del balón, diciéndole a los carapegüeños: me tuvieron a mano porque yo estaba en Coronel Sánchez, pero no me convocaron. Así más o menos. Y así, con un juego práctico, sencillo, el equipo de Independiente está ganándole a Carapeguá, que tuvo algunas chances, ligeras chances, pero muy poco. Creo que una ocasión llegó con claridad, pero después se avisoraba que Independiente estaba dándonos el caramelito para que al recuperar la pelota en la mitad de la cancha, juega por los costados y ahí aparece la figura del diamante Diarra para ser el factor preponderante para que el equipo de Independiente le esté ganando a Carapeguá por la cuenta de 2-0. Y bueno, Ovelar nunca trajo un central, siempre improvisó. Miller Aquino no es central. Tampoco Acosta, que hizo un buen partido en uno de los partidos, creo que acá, pero después volvió a cometer errores. Entonces los errores se pagan. Y el segundo gol principalmente fue un regalo del mediocampo y la defensa del equipo carapegueño. El primero, una muy buena jugada individual de Diarra, que lo tuvo a mal traer. Ojeda tampoco está jugando en su puesto. Ojeda es volante ofensivo, que la otra vez hizo una gran jugada para el gol ante Tacuarí. Ahora le toca la más fea, marcarle al mejor jugador de Independiente. Otro ejemplo te quiero dar, Piquito. Vos decís, no trajeron nunca un central. Y acá está en nuestra frente un carapegüeño central comiendo chipa acá, viendo que es Fernando Arce. Ahí está Fernando Arce. Sí. Y lo tenemos acá en la grada.
y pudiendo haber jugado de titular en nuestro equipo. Y así es, dejamos ir muchos jugadores. Tuna Jiménez, que ha dejado todo en la cancha en muchos partidos. Algunos se quejaron de que no hacía más goles, pero Tuna es Tuna y hay que respetar. Entonces, en este momento, por ejemplo, reclamamos por un Jeffrey también que siempre ha tratado pero no fueron tenidos en cuenta. Los carapegüeños son totalmente marginados del plantel, porque la verdad se dejó ir a muchos jugadores y se trajo Ovelar unos cuantos paquetes que en este momento estamos pagando. Es cierto, hay todavía 45 minutos y Carapeguá, por rara circunstancia, en el segundo tiempo suele levantar su rendimiento. Ojalá que sea así otra vez, y así como contra Tacuaré, reaccionar a esta adversidad tremenda que está teniendo en esta mañana aquí con 2 goles en contra, Nelson. Así es, y es increíble estar hablando de improvisaciones en zagueros centrales. Es increíble o inaceptable estar hablando de mediocampistas que están jugando de zagueros centrales, de centrales que juegan de volantes y cosas así, porque todo esto de la categoría intermedia empezó allá por abril. Sin embargo, el Sportivo Carapeguá ya entre diciembre y enero ya se están juntando, y uno no puede creer tantos meses de preparación para ver a un buen zaguero central. Estuvo el campeonato de primera, hubo el campeonato de ascenso, descenso. ¿Cuántos buenos jugadores pasaron por este estadio municipal, por los distintos escenarios deportivos que tiene la Liga Carapegüeña de Fútbol? Sin embargo, ¿dónde están esos jugadores? ¿A dónde están esos buenos zagueros centrales? ¿A dónde están esos volantes? Sí, es cierto, tenemos a los 2 delanteros, a los 2 goleadores del campeonato, digamos a Hugo Alberto González, como así también a Jorge Ariel Quintana, pero a base de goles sería ridículo no tener a 2 goleadores del campeonato de la Liga Carapegüeña. Por eso, por decirlo de alguna manera, por justificadamente, por obligación prácticamente, Chueco Velar tuvo que optar por Hugo Alberto González y por Jorge Ariel Quintana, que fueron los goleadores del torneo. Pero ¿cuántos otros buenos jugadores han pasado por la Liga Carapegüeña, por el campeonato de ascenso? El caso de Fernando Vega, que para nosotros es totalmente desconocido. Hay muchos jugadores, nosotros que vemos, y muchos carapegüeños también que vemos el fútbol, tanto nacional, internacional, local. Ahora se viene el campeonato de Interligas. ¿Cuántos jugadores van a venir de los juveniles, de la categoría principal también del campeonato? Imagínate, a los de la Interliga de Paraguarí, cuántos buenos jugadores a nivel nacional fueron los mejores. Sin embargo, hasta el propio Paraguarí lo dejó de lado, y muchos jugadores de ese campeón de Interliga de Paraguarí estuvieron jugando por el campeonato de primera división de la ciudad de Carapeguá. Sin embargo, ni aún así, uno de los casos, el caso de Aldo Vera también, que ha pasado, y tantos buenos jugadores que mencionamos, pero han llegado jugadores totalmente desconocidos para nosotros, Rubén. Y mira, si vinieron y no están rindiendo es por algo. Lo que yo no me explico es, Nelson, vos me vas a decir, Deli Merele jugó un buen primer tiempo, pero no trascendió. No trascendió, solamente algunas jugadas individuales. Y la otra vez, ¿quiénes cambiaron la cara al Potro? Ángelo Cabrera y el Tintín Asprilla. Y ellos no estuvieron desde el vamos. Para mí, uno de los 2 tenía que haber arrancado el partido en vez de Derly Mereles. Yo no sé por qué cambió, y tampoco no sé por qué Gustavo Medina no arrancó y fue Vega, que hasta ahora no ha cumplido con los que esperábamos de él, porque venía con buenos antecedentes, que es argentino, que jugó en Crucero del Norte, que jugó ya en varios equipos. Sin embargo, hasta el momento, nada. Y Acosta, cuando se juega de contragolpe, y así lo hizo Independiente, tiene problemas en la cobertura. Y también Milber Aquino, porque Milber es volante de marca, no es número 5, se nota a creces. Y bueno,
son circunstancias que se están presentando y que Marco Prieto va a corregir. Aparte de lo que yo siempre me plagué, a Marco Prieto no lo nombraron todavía. Sigue siendo interino. O pecado esa Ibeina. Coa o perdeja lo mejor ahorita cambio Lleguina. Y eso no puede ser jugar con un profesional como Marco Prieto, que hizo de todo, de tripa corazón también, jugando al fútbol, defendiendo los colores de Carapeguá. Sin embargo, así como la otra vez el año pasado, Felipe Peralta se lo puso de interino y Felipe hizo lo suyo hasta que perdió y ahí lo sacaron otra vez. Y eso no puede ser. Hay que darle confianza a Marco Prieto y veremos si después esto, ojalá que se recupere en el segundo tiempo Carapeguá. Eso es lo que todos deseamos y que Prieto por fin pueda ser asegurado. Pero de pasar, yo ya sé que hay algunos dirigentes que ya quieren traer, luego traer nomás. Y traer por traer, bueno, ¿qué solución se le va a dar? Y no, por lo menos podemos decir que Marco Prieto conoce a los jugadores, tanto de la reserva, el caso de a quien lo alzó, el caso de Julio César Asprilla. Esto es obviamente el producto de Marco Prieto, ¿verdad? Que lo conoce de la reserva, cosas así. Y bueno, uno va a decir, vamos a culparle a Marco Prieto, pero ¿cómo le vamos a culpar a Marco Prieto si él ya se encontró un plantel incompleto? Él está tratando de hacer malabarismo, como se dice, con jugadores que ya están y van a seguir estando, porque me imagino que mínimamente van a tener 6 meses a 1 año de contrato. El caso de este arquero que está en la banca de suplentes, que había debutado en aquel partido, Alex Florentín Báez, ese 6-2 que habíamos caído ante General Caballero, si no recuerdo tan mal. Y sigue, y juegue o no juegue, va a tener que cobrar su salario. Como así muchos otros jugadores que han llegado no han rendido, van a tener que seguir jugando porque tienen un contrato de por medio. Y ahí justamente ya estamos viendo a 2 probables modificaciones. Se prepara el número 6. A ver, Juan Domingo Barrios y Julio César Asprilla, Rubén. Y te tengo que decir más, Nelson. ¿No le vieron jugar acaso? ¿Quién es mejor que Diego Aguada? ¿Dónde jugó Diego Aguada? Teniente Cabello, ¿no? Entonces, no lo vio, nadie se percató y está jugando bien. A propósito, él generó la jugada con este muchacho Diarra. Muy bien, Hugo Diarra, con Yulululu, cosas. Este es uno de los jugadores que tenía Cerro Porteño que no lo usó. Se hablaba de un africano y la verdad que es buenísimo. Pero fue jugador de Cerro Porteño, así muchos jugadores se le escaparon a Cerro. Pero es jugador o ex jugador de Cerro Porteño que venía haciendo buenos partidos en la reserva, no tenía su lugar, entonces empezó a rebuscarse entre los clubes de intermedia. Con respecto a Aldo Vera, que está jugando ahora en Independiente, dijo Piquito en un momento que está jugando Coronel Sánchez y no lo tuvieron en cuenta. Creo que sí llegaron a hablar con él, pidió una cantidad, buena plata pidió y no quisieron pagar la plata que pidieron y por eso no se quedó en Carapeguá. Y bueno, está bien, pero Coronel Sánchez tiene más plata que el Sportivo, entonces Coronel sí pudo. Aparentemente sí. Coronel pudo y Sportivo Carapeguá no. No, por eso. Pero bueno, Aldo Vera ya había jugado en primera división por el Sportivo también en su momento, con Esteban Ramírez y compañía. Bueno, se vienen 2 modificaciones, 17 y 6 para ingresar, 17 para Julio César Asprilla Palomino. Tengo entendido es colombiano. Y se va a retirar Fernando Vega con la número 12, ingresa con la 6 Juan Domingo Barrios. ¿Y quién va a salir para que ingrese el 28? Sale Fernando Nicolás del Valle, ingresa entonces Asprilla con la 17. 2 modificaciones. Y bien, mis queridos amigos, esto es Acción Deportiva América Motors, vehículos de las mejores marcas: Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Kia y más.
en su nuevo local, la avenida Avelino Martínez, casi del Maestro. Sí, señor, está en marcha el segundo tiempo, moviendo la pelota del equipo Carapegueño con Mereles con la pelota, la va jugando para su compañero Aguada, que se anticipa y va sacando por este sector la pelota para Aldo Vera, capitán de equipo, la va jugando para Carlos Adalberto Rolón, Rolón para Vera, Vera para Rolón, Rolón para quien, para Aguada, se le escapa la pelota se va perdiendo por el costado de reposición manual, corresponde al Potro Carapegueño, que estaba cayendo por 2 goles contra 0, a los 38 y a los 45, con gol de Francisco Morel, con 2 goles, está ganando el equipo de Independiente, señoras y señores, por aquí, pelota por el costado, es lateral, corresponde al Potro. Heladería Ñazaindú, helados artesanales, artículos para regalos, artículos típicos y más en la curva de Carapeguá, heladería Ñazaindú. Y la misma cosa pasó con Fernando Arce y demás jugadores que estábamos mencionando. Ellos no quieren jugar por Carapeguá, ellos piden también su platita, ¿verdad? Es su trabajo. Y no quieren pagar lo que vale, y ellos tampoco pueden jugar gratis, es su profesión. Sí, no están para regalarse tampoco, teniendo en cuenta de que en otros clubes sí están dispuestos a pagarle. Señoras y señores, yo recuerdo de Dramané Diarra había jugado por el Deportivo Capiatá también en su momento. Creo que fue el año pasado, si no estoy, pero sí, ya tiene un recorrido importante en el fútbol de la categoría intermedia, ya que en primera división hasta el momento no ha sido tenido en cuenta. Atención, por aquí la pelota arriba, va sacando Jorge Nahuel Rodríguez, la pelota reconquistada por Nicolás, atención, va corriendo Dramané, aparece Denis Acosta. Denis Alejandro la va jugando para Rodríguez. Rodríguez y la pelota arriba para Hugo Alberto González. Portillo que intenta, atención, la desvía y la va jugando en mitad de cancha para Nicolás. La va teniendo Nicolás Rojas. Rojas para Rivarola. Rivarola y la pelota para quién, para Espínola. Avanza Espínola para Burgos. Burgos para Dramané. Ahora recostado por el sector izquierdo. Dramané engancha. Va para un lado, va para el otro. Mete el centro. Casi la terminó empujando Francisco Morel. Casi la convierte en contra en esta ocasión. No lo pueden atajar a Dramané, no sé si pronuncio bien su apellido. Casi metió una pelota al borde de la raya, sacó la defensa y es córner nuevamente para Independiente. Sí, señor, tiro de esquina corresponde a Independiente. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. Atención, autoriza el árbitro principal, rápidamente lo va jugando Francisco, la va jugando para Rivarola para Burgos, Burgos para Aguada con la pelota, corre, intenta por aquí Asprilla, eso es para tarjeta, para mí es para la primera tarjeta amarilla del partido, escapaba solo Asprilla, sí señor, aparece la primera tarjeta amarilla del partido, Aldo Vera, dorsal número 7, amonestado en el partido, señoras y señores, pintado de amarillo Aldo Vera, el primer amonestado del compromiso, Rubén Darío, tiro libre corresponde al Potro. Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, al mejor precio. Ruta 1, a paso de la curva, llegó Cartamán, después de unas cuantos proselitismo de Elvio Cartamán, hacia la zona del Roque, recorriendo toda la ciudad, porque mañana quiere ser concejal. Sí, señor. Por aquí avanza el Potro Carapegueño, va sacando como puede por aquí el sector el equipo de Espínola para el equipo de Independiente. Que va sacando, atención, se equivocó por aquí Orué se equivoca, avanza Rivarola para Dramané, avanza Diarra, espalda de su adversario, le quedó corta la cancha porque si alcanzaba vía peligro, la va sacando José Agustín, la va sacando Cuellar para Denis Alejandro, la va jugando para Acosta con la pelota al ras del suelo, la va jugando para Leonardo Galeano, cruza mitad de cancha, la va jugando para Mereles con la pelota por la punta zurda, atención, engancha el pase para Galeano a ver a quién encuentra, quién se acerca, quién se asoma, dónde está el lateral de la pelota para Juan Domingo, va corriendo Barrios, está habilitado, del pase atrás para quién, para Rodríguez, la pelota arriba, segundo palo para Mereles que la baja, quien atropella, no atropelló nadie y va sacando como puede, se defiende Independiente, Caliles. Sí, señor, me sacaste la palabra que iba a decir, nadie atropelló, gran jugada por el sector derecho, pero lastimosamente nadie de los delanteros estuvo atento. Aquí avanza Asprilla con la pelota, atención, la va teniendo, se le escapa la pelota, sobre la raya estaba la pelota, se le escapó la pelota al número 17, Julio César Asprilla. Señoras y señores, será salida lateral, corresponde Independiente en su terreno. El candidato a concejal municipal, nuestro gran amigo Venancio Figueredo, lista 3, opción 3, apoyando esta cobertura deportiva.
Rodríguez con la pelota la va jugando para Costa, Costa con la pelota la va jugando para Jesús Emanuel, la va teniendo Ojeda, Ojeda la va jugando para Mereles, Mereles por el sector izquierdo, cruza mitad de cancha, la va jugando para quién, para Leonardo Galero que se va mostrando. Atención, se mete por el medio la pelota para Galeano que la aguanta, que la retiene, Aldo Vera que se lanza, ya está amonestado. Atención, va sacando Diego Aguada. La pelota reconquistada por Denis Alejandro, la va teniendo a Costa, cuidado con ese pase corto. Milber Aquino que viene apareciendo, la pelota que va reconquistando por el equipo carapegüeño. Derlis Ricardo Orue, dorsal número 19 para Asprilla. Asprilla con la pelota se mete al medio, se mete en diagonal. Este es Asprilla, intenta la conexión con Hugo Alberto González. La pelota que va jugando por este sector, Dramané intenta y anticipa. Milber Aquino, Aquino con la pelota. La va jugando para quién, para Barrios, Barrios con el centro, segundo palo. Atento está Carlos Quiñones, va saliendo seguro. El arquero de Independiente. Marcamos el tiempo de juego. Rubén Darío a continuación, aquí en el Municipal. En una presentación de Comercial Gerardo, 5 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que está ganando Independiente de Campo Grande con 2 goles en la primera etapa de Francisco Morel a los 38, a los 45, 1 y 2-0, que se mantiene con el marcador. Atención que avanza Asprilla, Asprilla con la pelota, la va jugando para Delis Orue, le queda larga la pelota, presionando Morel, atención con Rivarola, avanza, se mete al área, intenta, se lanza Orue, atento está Cuellar, va saliendo para el Potro. Cuando tenemos gol en la cancha de Benjamín Aceval, le está ganando Tacuarí 2 goles contra 1 a Benjamín Aceval. Muy bien, muchas gracias. Por aquí va saliendo Orue, Orue con la pelota para Derlis, Alejandro Acosta, Acosta para Asprilla, atención, la va teniendo como puede, Asprilla gira, atención, qué linda jugada, avanza Asprilla, pisa, avanza, se cae, está muy solo. Este es el drama Diarra del equipo carapegüeño. Asprilla, atención, la va teniendo Francisco Morel, Morel con la pelota la va jugando para el equipo de Independiente, la va jugando para Rivarola, Rivarola con la pelota la va jugando al medio para Morel, el autor de los 2 goles, dorsal número 20 a los 38 y a los 45 los 2 goles, drama Diarra, se cruza con Nahuel Rodríguez, recuperando para este sector, aparece Juan Domingo, la va teniendo Barrios, Barrios pisa la pelota, retrocede, la va abriendo para Jorge Nahuel, la va teniendo Rodríguez, Rodríguez con la pelota la va sacando para Wilber Aquino, va saliendo el Potro desde el fondo. Agencia Narcisa, viaje nacional e internacional, Crucero del Norte, Expreso Río Paraná, Río Paraguay, La Santaniana, viaje mejor y viaje con confort y comodidad. Agencia Narcisa se encuentra en la curva de Carapeguá. Atención, va jugando Galeano, Galeano la perdió Nicolás con la pelota, la va jugando para quien, Bradamán, el Diarra está habilitado pero muy solo, 2, 3, 4 lo marcan, atención, 1 hubo infracción, avanza Milber Aquino, Aquino con la pelota para quien, para Nicolás, atención, avanza Asprilla, Asprilla para Hugo Alberto González, afuera, esa pelota se terminó elevando, linda la jugada individual de Julio César, Asprilla y la habilitación para Hugo Alberto, cómo le ha cambiado totalmente la cara Asprilla, el Potro carapegüeño, Rubén. Y sí, lo decíamos, amigos, llamativamente, Prieto no le dio desde el vamos, pero esta vez demostrándole su capacidad, el desequilibrio que tiene, le dio un pase gol a González que remató y erró el arco. Y creo que es la más clara de estos a lo largo de este partido del combinado de Carapeguá. La tuvo el número 30 González, salió un poquito desviado. Vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos. Aquí va saliendo Independiente con Aldo Vera, Vera con la pelota la bajando para Aguada, cruza mitad de cancha la bajando para Francisco, por el Morel con la pelota otra vez para Aldo Vera, Vera con la pelota reconquistando el esférico el equipo Independiente con Burgos, Burgos con Rivarola, aparece Burgos, Burgos abriendo para Dramané, Diarra está solo, está habilitado, aparece la marca Jorge Nahuel Rodríguez, la va teniendo Diarra, se arrastra, se cae, perdió la pelota, pero hubo infracción sobre él, sí señor, pelota parada, tiro libre, corresponde a Independiente que cruza mitad de cancha. Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, Pumanay, New Balance, Adidas, precio especial para viajeros, ruta 1 a pasos de la curva de la ciudad de Carapeguá, Taller Báez, hermano, mecánica general, comería, lavadero, próximamente tornería de Juan Carlos Báez y Boni Báez. A paso de la cancha venía algo, el biocarta hermano, ni el micrófono te alcanza. Saludos. Cuando Benjamín Aceval empata nuevamente, partidazo ahí en la cancha entre Benjamín Aceval y Tacuarí, 2-2 el partido.
Muy bien, muchas gracias por la actualización de la información, señoras y señores. Por aquí corresponde a reposición manual, es lateral, corresponde al equipo independiente Diego Aguada, que lo va a cumplir este lateral, minuto 9, cerca de los 10 de la primera parte de este segundo tiempo. Estamos en pleno segundo tiempo, a los 38 y los 45 de la primera etapa. Los goles para Independiente de Campo Grande, Francisco Morel, el autor de los 2 goles. Atención que avanza Dramané, Diarra se mete al área. Atención, forcejeando con Milber Aquino, que gana la posición. Milber para atrás para José Agustín, la va teniendo Cuellar con la pelota, la va jugando para quién, para su compañero. Se viene el pelotazo largo, cruza mitad de cancha, la pelota para Orue. Atención, intenta Aldo Vera, gana siempre en el aire, la pelota se va perdiendo por el costado. Es reposición manual, corresponde al Potro, será lateral, será para el Sportivo. Artesanía San Jorge, artículos típicos, colcha, hamacas, artículo para regalo. Ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz. Marcamos el tiempo de juego. En una presentación de Comercial Gerardo. 10 minutos del segundo tiempo. Y el marcador es el que nos indica Nelson. Que está ganando Independiente 2-0. Acá me mandan una información, me dice, le llamaron a Owen Jara anoche para venir, vino de Beniloma anoche y se presentó, pero al final no le hicieron jugar, dice. No, ni siquiera está concentrado, que es la cosa, pero bueno, se ve que hasta el último momento dudaron en quién iba a jugar lateral por el Dramané. Es peligroso. Ahora ya no está por el sector de Ojeda, por eso Ojeda está más tranquilo. Ahora Rodríguez es el que está sufriendo las embestidas por aquel sector. Y bueno, son cosas del fútbol, lastimosamente. Hay oportunidades que se dan a algunos, otros que no las tienen. Esto es así, hay que seguir luchando, hay que seguir procurando. Va a llegar el momento, va a llegar la oportunidad. Aquí avanza Afrilla, Julio César. Afrilla mete el centro al área, no aparece nadie por aquel sector. La pelota va dominando, Carlos Quiñones va saliendo para el equipo de Independiente, la va jugando rápidamente para Aldo Vera. Vera con la pelota, la va jugando para quién, para su compañero que está por este sector recostado, el zurdo. Aparece Rivarola, la va teniendo Rivarola, dorsal número 19 para Gustavo. Gustavo que la pierde, avanza otra vez Gustavo, atención con Espino. La Afrilla intentaba la conexión con Galeano, está bastante agotado, se nota. Va sacando Carlos Adalberto, la va teniendo Rolón con la pelota, se va metiendo al medio para Vera, el capitán de Independiente, la va jugando a Asprilla. Julio César que intenta nuevamente reconquistando el esférico. Rivarola, se desvía la pelota, va saliendo Cuellar, va saliendo el Potro, minuto 12 de esta primera parte del segundo tiempo, Rubén. Parador Carapecoa Corona, mejor precio, mejor litro en combustible. Sanatorio Moderno San Patricio, cuidando su salud y la de su familia. Avanza Ojeda para el Potro, Cruz a mitad de cancha, a ver dónde está Galeano, dónde está su compañero. Se intenta la individual, la va sacando Carlos Adalberto, la va sacando Rolón, pelota por el costado, reposición manual lateral, corresponde al Potro Carapegüeños, que preparan modificaciones. En instantes se vendrán 1 o 2 modificaciones, una detrás de otra en la siguiente ventana. Atención, el centro de Orue, arriba. Intentaba Costa, no llegó nadie. La pelota se va perdiendo por línea de fondo. Saque de meta, salida será para Independiente, Carlile. Sí, señor. Aparte del amistoso que ganó Paraguay 4-0, se jugaron otros amistosos. En el caso de Perú, jugó contra Haití, le ganó 2-1. Brasil le ganó a Corea del Sur 5-0. Argentina le ganó 6-0 a Puerto Rico. Colombia venció a México 4-0. Se va cumpliendo el saque de meta, Quiñones y el pelotazo largo va sacando Rodríguez con la pelota la va jugando para adelante. Atención, intenta Leonardo Galeano, por fin le gana un carapegüeño. Aldo Vera en el aire, ganó en esta ocasión el jugador dorsal número 10, Leonardo Galeano, la va jugando para Rodríguez con la pelota, presionado por quién, por Rivarola, va corriendo la pelota para Cuellar para Aquino con la pelota, la va jugando para quién, se muestra, quién aparece, avanza, hace la individual, deja uno, deja otro por el camino, la va teniendo Jesús Emanuel, la va teniendo Ojeda, abriendo la pelota para quién, para su compañero, atención que va apareciendo Ederlis Mereles encara a Rolón aparece la marca, la va metiendo Mereles, centro, segundo palo, intenta bajarla Domingo Barrios. De muy mala manera, era el gol del descuento, me parece, Calile. Sí, señor, intenta descontar el Deportivo Carabobo, esta vez por el sector izquierdo, la cruzan bien, pero no llega a conectarla bien, por lo que el balón sale desviado. Aquí corresponde saque de meta, es para Independiente. Es un saque de meta de Videl y Sanatorio Moderno San Patricio. Atilio Boy Díaz, campeón 2000, el gran deportista Jorge Ojeda apoya esta cobertura. Muy bien, muchas gracias. Por aquí la pelota se va perdiendo por el costado, se prepara el dorsal número 9 en el equipo de Sportivo Carapeguá. Se va a retirar Derlis Mereles con la 22, va a ingresar
con dos atacantes, con dos centroatacantes. Va a jugar el Sportivo. Ingresa Jorge Ariel Quintana con la 9. Servicar Gonfra, mecánica general, solución para su vehículo, los espera a la entrada de la ciudad de Carapeguá en el barrio San Francisco. Servicar Gonfra. Sí, señor. ¿Qué te parece la modificación y el equipo actualmente, Carliles? Y si te decía fuera de micrófono, para mí debió luego jugar con los dos números 9. Si vos necesitas ahora mismo en la clasificación con este resultado, Carapeguá está en el puesto 11 ya, si se terminase. Y parece tener ese destino, el rumbo que va tomando el partido. Atención, por aquí lo va teniendo Espínola que la va jugando para Francisco Morel para Rivarola. Atención, se muestra, aparece Jorge Nahuel Rodríguez, la va jugando para Milber Aquino dominando la pelota, va saliendo el Potro. La pelota para Rodríguez, la pelota en el aire, la va jugando para quién, para Hugo Alberto González, que intenta Nicolás Rojas, que se cruza. Hugo Alberto le pone el cuerpo, va jugando para Barrios para Ricardo. Ricardo Orue va corriendo, Denis Acosta, Denis Alejandro va jugando para quién, Leonardo Galeano lo persigue por este sector, Asprilla, atención, aparece por aquel sector de Mané Diarra. Acosta que avanza, se lleva el equipo por delante, intenta Jorge Ariel Quintana, no llega, va sacando como puede Rojas con la pelota va saliendo para el equipo Independiente. Marcamos el tiempo de juego, Rubén Darío. En una presentación de Comercial Gerardo, 15 minutos del segundo tiempo y el marcador, Suesel a favor de Independiente, que está ganando por 2-0 de atrás. Infracción de Rivarola Francisco sobre Milber Aquino. El segundo amonestado del partido. El segundo en el equipo de Independiente de Campo Grande, dorsal número 19, Gustavo Rivarola. Amonestado en el minuto 16 de este segundo tiempo. El deportista Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura deportiva. Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio, Fulgencio R. Moreno, esquina Yegros. El concejal municipal Silvino Silva apoya esta cobertura deportiva. Atención, intenta Hugo Alberto González la pelota de Rodríguez. Vamos saludando a nuestro amigo desde la distancia, Francisquito Zárate Armoa y familia, que están en sintonía del partido del compromiso. Atención, por aquí la va jugando el equipo Independiente. Atención, avanza por este sector Nicolás, la va teniendo el dorsal número 8. Atención, Rojas para atrás para Diego Aguada con la pelota, la va jugando para Vera, Aldo Vera, la manija del equipo, el motorcito, el pulpo aparece para Francisco Morel, está habilitado y va corriendo el 20, Milber Aquino, otro 20 también. Aquí mete el centro, Cuellar la desvía, medias y oportunamente va corriendo Francisco Rivarola, se desvía en Rivarola, la pelota se va perdiendo cerca del tiro de esquina. Atención, avanza Rivarola, lo persigue Jorge Nahuel Rodríguez cometiendo infracción o forcejeando, pero hay ley de ventaja. Atención, la va teniendo Orue con Leonardo, la va teniendo Galeano, está solo, no encuentra a nadie, no tiene con quién jugar, la va jugando para Juan Domingo Barrios, la perdió Barrios. Atención con Burgos arriba, sobre el travesaño, salida, saque de meta corresponde a Independiente. Nuevamente error en la media cancha, perdieron el balón, error de escuela de fútbol, nunca tenés que tocar al medio de la cancha del balón. Recuperó Independiente y casi el tercero del partido. Videl S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con los amigos, la familia. A la entrada de la ciudad de Carapeguá, barrio San Francisco, todos los comentarios de Carliles Centurión, presentado por Junior Repuestos. Atención, que avanza por este sector Aguada con la pelota, la va jugando para Nicolás Rojas con la pelota para Dramané, ahora se lanza nuevamente por la punta derecha, Diarra para Rojas con la pelota avanza. Atención, buscará meter el tiro de esquina, vamos a ver qué pasa. Rojas para atrás para Diego Aguada y la pelota para Dramané, la tiene Diarra para Aldo Vera con la pelota para Burgos con la pelota, solo destapado por el sector izquierdo, se mete Rivarola, mete el centro, no llega Morel, la pelota se va perdiendo por el costado, es lateral, corresponde al equipo de Independiente de Carapeguá, que vemos dos modificaciones, 22 y 27 para ingresar en el equipo de Independiente. Va a ingresar el número 22 Luis Abelardo Vargas, y también con la 27 Luis Rolón. Ahora, ¿quiénes se van a retirar? Vamos a ver, uno está caído, es Carlos Rolón el que está sentido. 22 es Luis Vargas y Luis Rolón, número 27, se va a retirar el 16, 19, 22, dice. El 19 es Gustavo Rivarola, que ya tenía tarjeta amarilla. Gustavo Rivarola ingresa con la 22, Luis Abelardo Vargas y Luis Rolón, el 27 también,
El otro que se va a retirar es Rolón, justamente. Carlos Rolón y Gustavo Rivarola, los reemplazados, Rubén. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas y al mejor precio, al contado y a crédito. Calle 14 de Mayo, camino al Mercado Municipal. También nos acompaña en Acción Deportiva, distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región. Se reanuda el compromiso por aquí, la va jugando Miller, aquí no, y la pelota arriba, va sacando como puede José Portillo, la pelota se va perdiendo por el costado, más nosotros aquí cruzando mitad de cancha, marcamos el tiempo de juego. Carapeguá prepara otra modificación, Rubén. Vamos al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 20 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que lo sigue ganando Independiente de Campo Grande por 2-0, señoras y señores. Pelota parada, queda mucho todavía, aproximadamente unos 25 más 5 o 4 de adición, cerca, queda bastante todavía, 20, 30, 40, 45, 25, media hora por ahí queda todavía el partido, así que todo se puede. Pelota parada de Erlich Ricardo Ruel, capitán dorsal número 19, le va a pegar con la pierna derecha desde el último rincón del campo de juego. Para Vera, que autoriza la pelota arriba, va corriendo Jorge Nahuel Rodríguez, todos van pasando de largo. Por el sector izquierdo avanza Julio César, la va teniendo Castillo en caras, bailotea, se mete al medio, lo persigue Dramané, Diarra, gana Dramané, atención, cuidado con la contra, Dramané está imparable, avanza casi mano a mano, se cruza Jesús Ojeda, que todo el partido no lo pudo atajar, se cruza Julio César, se cruzó Asprilla, sí señor, terminó salvando la plata. Creo que el jugador de Dramané está jugando como si dijera que juega con chicos de la reserva o por el estilo, no lo pueden atajar a este jugador. Sí, señor. Atención, por aquí la va teniendo Barrios con la pelota, la va jugando para Rodríguez, ¿para quién? Para Hugo Alberto González, que la va peinando, ¿para quién? Para Leonardo Galeano se mete al área, mete el centro para Quintana intenta de cabeza, va sacando la defensa, la terminó sacando Portillo, va corriendo por aquel sector, intentaba el jugador con el dorsal número 22, recién ingresado Luis Abelardo Vargas, la pelota por el costado, Carapeguá ya va a aprovechar y va a realizar la modificación, se va a retirar el zaguero central, el número 5, Jorge Nahuel Rodríguez, ingresa en su reemplazo con la número 27, Gustavo Raúl Medina ingresa con la número 27. Aprovechamos el momento para hablar un poco de la albirroja. Preocupante la situación de Julio Enciso. Estaba leyendo y no hay una información todavía exacta, pero se rumorea que puede incluso perderse los primeros 3 partidos. Puede ser, uno puede hablar de muchas cosas, de muchas hipótesis ahí, pero yo creo que no ha sido tan grave lo suyo, pero ya seguramente los próximos días vamos a tener la certeza de la información. Atención, avanza Medina con la pelota, la bajando para Quintana con la pelota la va sacando, recuperando por este sector, va saliendo el zaguero central, intenta la conexión con Rojas con la pelota, la va jugando para quién, para Aldo Vera con la pelota, la va jugando para Burgos con la pelota, la va jugando para Vargas con la pelota, ahora aparece Espínola con Aldo Vera presionado por Hugo Alberto González, recuperando con Burgos y la pelota atrás para su compañero, va dominando el arquero Carlos Quiñones y el pelotazo largo, pelota que cruza mitad de cancha, minuto 23, recuperando Gustavo Raúl, la va teniendo el Colo, avanza Medina con la pelota, la va jugando para Leonardo Galeano, mete el centro de izquierda a derecha, intenta Quintana el rebote, el zaguero central la terminó sacando, lo sacó Luis Rolón, la pelota se va perdiendo por el costado y es lateral, será para el equipo de Independiente, que sigue ganando 2-0. Lo bueno del amistoso, siguiendo con el tema de Julio Enciso, que después que salió el jugador metió 3 goles más el combinado paraguayo, así que decir que no estamos tan mal en la delantera. Sí. Es una estrategia nada más, Enciso juega al Mundial. Pero lo hizo bien, el que ingresó en su reemplazo fue Mauricio Magallanes. Atención, por aquí intenta el potro con Quintana intenta el remate, se desvía la pelota, Nicolás Rojas recuperando el esférico. Atención, la va jugando para Diego Aguada con la pelota para Dramané, Diarra, se le escapa la pelota se va perdiendo por el costado, es lateral, corresponde al potro Carapegueño, la va jugando Jesús Emanuel, la va jugando Ojeda para Denis Alejandro Acosta con la pelota de izquierda para derecha para Rolón, atención, la va teniendo Milber Osmar, la va teniendo Aquino para Jorge Nahuel, atención, ya salió Nahuel Rodríguez, aquel es
Juan Domingo Barrios, Barrios de derecha para izquierda para Leonardo Galeano, Galeano para quién, para Gustavo. Atención, Gustavo Raúl Medina intenta remate de media distancia, la pelota arriba pasando por sobre el travesaño. Carapeguá prepara otra modificación, será salida, será saque de meta, será para el Potro. Saque de meta de Videl y Sanatorio Moderno San Patricio. Junior repuestos, accesorios para su vehículo los espera en ruta 1 frente a la policía caminera. Rebobinado de motores José Báez, rectificación de motores, motor, rotor, servicio profesional, 50 años de experiencia. Calle Colón, barrio San Francisco. Modificación en el Potro Carapegueño, estamos con la información. Informa América Motors. La última modificación del partido, señoras y señores, para el Potro Carapegueño. Se retiró con el dorsal número 10, Leonardo Galeano, ingresa con la número 7, Argüello. Ángelo, no, es Ángelo Cabrera, sí señor, Ángelo Cabrera es el que acaba de ingresar. La atención, por aquí la va dominando justamente Ángelo Cabrera, Cabrera con la pelota para Denis Acosta, Acosta con la pelota para Jesús Ojeda, Jesús Emanuel avanza por la punta zurda, la pelota para quién, para Ángelo Cabrera, Cabrera con la pelota, atención a quien encuentra por el medio, intenta la conexión con Delis Orue, se anticipa sin embargo para que el sector va sacando el número 22, va sacando como puede Vargas reconquistando el esférico, aparece con el pecho dominando, saliendo de su área, José Agustín Cuellar levanta la mirada, se viene el pelotazo largo, la pelota arriba, la va jugando para quién, para su compañero Quintana, Quintana va sacando Portillo, la pelota con Vargas, Vargas para Vera, Vera para Morel, Morel con la pelota, Francisco, atención, avanza por acá el sector, Vargas, avanza, cruza a mitad de cancha, ya no ataca, ya no se arriesga el equipo de Independiente, quedaron muchos atrás, atención que avanza Orue, Orue que va para arriba con Quintana, Quintana con la pelota la va jugando para quién, para Gustavo Medina, Gustavo Raúl el Colo abriendo por la punta zurda, parece que Carapeguá se quiere levantar, que quiere reaccionar, Ángelo Cabrera con la pelota mete el centro al área, atención, intenta por aquí el sector, Portillo va sacando la pelota de Asprilla, Julio César que va dominando el esférico presionado por Vargas, Asprilla con la pelota para atrás para Derlis Ricardo, la va teniendo Orue para Milber Aquino, Aquino con la pelota la va jugando para Denis Alejandro, la va teniendo Acosta en el círculo central, Acosta con la pelota para Milber Aquino, avanza por la punta derecha, la va teniendo Orue, Orue para Juan Domingo Barrios, mete el centro, la pelota al área para Ángelo Cabrera y la pelota arriba, Jorge Ariel Quintana forcejeando con Aguada, la pelota le va quedando Ojeda, Ojeda con la pelota, presiona el Potro, atención, Ojeda para Gustavo Raúl, para Ángelo Cabrera, se acomoda, va, busca la pared con Quintana, con Orue, atención, va dominando como puede Rojas, atención con Juan Domingo Barrios, Barrios y la pelota arriba, intenta Hugo, aquí la peinó Hugo Alberto, pensé que era tiro de esquina. Es salida, esa que de venta corresponde al Potro Carapegueño. Hay momento de pausa, ha llegado el momento del cooling break, minuto de juego que vamos a marcar en estos momentos. Estamos llegando a la mitad del segundo tiempo y sigue el marcador a favor de Independiente por 2-0. En una presentación de Comercial Gerardo, 26 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que está ganando Independiente de Campo Grande por 2-0. Los goles, reiteramos, a los 38 y 45. Ambos en el primer tiempo. Francisco Morel, el autor de los 2 goles que le están dando la victoria momentánea al equipo de Independiente. ¿Qué tal, señor Elvio Cartamán? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rubén, buenos días a toda nuestra amable audiencia, a todos los que están hasta ahora conectados con nosotros y lastimosamente no tan buenos que digamos también porque el Potro está cayendo por 2-0. Volvió a meter el equipo que jugó la entrada la vez pasada, perdimos 2-0 de entrada y ni por poco se dio cuenta Marco Prieto. Muy bien, señoras y señores. Momento de tregua en el partido. Materiales de construcción, las mellizas, desde el cimiento hasta el techo. Además, autoservicio en Aguayú Costa. Depósito de materiales de construcción, Celucero Aguayú, frente a la cancha del Club Porvenir. Agroveterinaria El Triunfo, balanceado, fungicida, reconstituyente, semillas, anexo ferretería, ruta 1, a paso del Banco Nacional de Fomento. Carnicería Magabi, carnes de primera calidad, carnaza de primera, de segunda, puchero, además vacío, falda, costilla. Los espera en Espartillar, camino principal, camino de Vía Nueva Italia, cerca de la Copetrol.
Sí, señor, se va a reanudar el compromiso, va a salir Independiente desde el fondo, va saliendo Carlos Quiñones, dorsal número 25, y el pelotazo largo. La pelota arriba, está ganando el equipo de Pablito Caballero, Pablo Leonardo. Atención, el equipo Independiente va sacando como puede por este sector el recién ingresado. Rolón, atención, avanza Denis Alejandro Acosta, la va jugando para Jorge Ariel. La va teniendo Quintana con la pelota, la va jugando para quién, para Medina, sí, Rubén. No me olvido de Pablo Caballero. Ni jugando al fútbol me expulsaron. Y fue Pablo Caballero. Aquí desde el Estadio Municipal con Aldo Amarilla entramos para saber cómo estaba Rubén Maldonado y nos dijo fuera. Y ahí a la noche en mi programa le dije muchas cosas. A este Pablito Caballero que lastimosamente no se está ganando 2-0. Sí, señor, 2 modificaciones, 18 y 10 se preparan en el equipo de Independiente. El 18 es Carlos Gavilán, el 10 Ronald Roa. Vamos a ver quiénes van a ser los sustituidos. No va a salir Dramané Diarra por si acaso. Ninda y Cane. Oye, Melissa. A ver, 28, Diego Aguada. Está caído Diego Aguada. Ingresa entonces con la 18 Carlos Gavilán como lateral por el sector derecho. Diego Aguada. Y el otro 20 por 10. Se retira el 20, el autor de los 2 goles, Francisco Morel. Ingresa con la 10, Ronald Roa. Embutidos el portal, fiambre, chorizo, butifarra, elaborado con calidad y buen precio. El portal Barrio San Vicente. También nos acompaña Embutidos Fer, calidad e higiene en sus productos, fiambre, chorizo, butifarra, frente al oratorio Barrio Virgen del Carmen, taller Caballuí, mecánica general, servicio profesional a pasos del Estadio Municipal, el amigo, el popular Caballo, Despensa Cáceres, Lidio Cáceres, la más surtida, el que más barato vende en el barrio San Roque para equipar su vehículo, lo mejor, Oscar Equipamientos, los espera, Ruta 1, Casi Colón, polarizado, parabrisas, GPS y más, con nuestro amigo Oscar Páez. Atención que hay gol en la cancha de Benjamín Acebal. Lo dio vuelta a Benjamín Acebal, le está ganando 3 goles contra Tacuarú. Estaba perdiendo 2-1, lo empató y ahora se pone encima en el marcador 3-2. Entonces está ganando Benjamín Acebal. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego, Rubén. En una presentación de Comercial Gerardo, 30 minutos del segundo tiempo y el marcador, eso es el que nos indica que está cayendo el Potro Carapehueño por 2 goles contra 0 aquí en el Estadio Municipal. Fecha número 11, lo va jugando Cuellar con la pelota, la va jugando para Jesús Emanuel, lo va jugando Ojeda con la pelota para Julio César. La va teniendo Asprilla con la pelota se va metiendo por el medio. Estado físico de sobra tiene Julio César. Ojalá que tenga más oportunidades en el equipo porque es muy bueno. Perdió en el área rival y recuperó en el área propia también en esa corrida interesante. Aquí va corriendo Quintana, la perdió Quintana, va sacando Aldo Vera. Vera con la pelota, la va jugando para Burgos con la pelota para el recién ingresado. El número 18 viene apareciendo por este sector Carlos Gavilán. Infracción sobre Gavilán, hay ley de ventaja, atención, avanza Gustavo Medina, Gustavo Raúl para Asprilla, mete el centro, no encontró a Quintana, dentro del área apareció Portillo para Aldo Vera con la pelota para Gavilán, va saliendo Carlos Gavilán con la pelota, va dominando, abriendo la pelota para quien, para su compañero que está habilitado, sí señor, está habilitado el número 10, recién ingresado Ronald Roa, Milber Aquino forcejeando, gana medias, recuperando por aquel sector, nuevamente aparece Roa con la pelota, avanza Juan Domingo Barrios de atrás la infracción, pelota parada, tiro libre será para el Potro. Venancio Figueredo, candidato a concejal municipal, apoya el deporte y apoya esta cobertura deportiva. Y va saliendo nuevamente Carapeguá, reorganizando, empezando de 0, está cayendo por 2 goles contra 0. En la primera etapa ya se retiró el autor de los 2 goles a los 38, a los 38 y a los 45 los goles de Francisco Morel, dorsal número 20, va teniendo Gustavo Raúl Medina, el colo que la va jugando para Juan Domingo, va teniendo Barrios, pisa la pelota, descargando por atrás para Milber Aquino con la pelota, la va jugando para quien, para Denis Alejandro, la va teniendo a Costa que cruza mitad de cancha, lo persigue de cerca Dramané Diarra, avanza Denis Alejandro, avanza Costa abriendo para Ojeda, pase atrasado, la pelota se desvía en Carlos Gavilán, será pelota por el costado, es lateral, corresponde al Potro por el sector izquierdo. Heladería Ñaza Indí, helados artesanales, artículos para regalo, artículos típicos y más en la curva de Carapeguá. Heladería Ñaza Indí.
Pelota por el costado, la va jugando como puede Ojeda. Ojeda va sacando a Aldo Vera. Ojeda que avanza, atención, se mete para el medio. Atención, pisa la pelota, descarga para atrás. ¿Para quién? Para Julio César, la va teniendo Asprilla. Asprilla, avanza, mete el centro de zurda. No le pegó con la mejor pierna. Aquí la pelota se va perdiendo por línea de fondo. El saque de meta corresponde al Potro Carapegüeño. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Agencia de Viajes Narcisa. Viaje nacional e internacional. Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, Río Paraguay, La Santaniana, La Encarnacena, en la curva de Carapeguá. Acosta la va jugando para Ojeda. Ojeda con la pelota pierde. Gustavo Raúl Medina. Juan Domingo Barrios aparece oportunamente, señoras y señores. Aquí será salida, será para el Potro. Está caído Carlos Quiñones. ¿Alguien lo empujó? ¿Alguien le pateó? ¿Qué le pasó al arquero? Para ganar tiempo, dice el compañero Cartano, pero ¿para qué va a ganar tiempo en sí? Carapeguá no está peleando nada. Ni si jugamos 10 minutos más no peligra Carapeguá. Así como está jugando. No le gusta para nada tampoco a Piquito este partido. Y a nadie le gusta, pero hay que resarcirse, pero ya estamos perdiendo demasiado partido en nuestra cancha. Cosa que llama la atención, Nelson. Sí. No, yo recuerdo el partido de Paraguay de ayer. Ayer el Gatito Fernández casi tuvo un estirón, casi no atacaba el equipo contrario de tanto que no hacía nada. Yo creo que el arquero también de Independiente Quiñones tuvo un estirón porque prácticamente no le está llegando la pelota al arquero. Por ahí sí se golpeó en algún saque de meta de tanto que sacó, pero después prácticamente ninguna intervención importante tuvo en el partido, excepto lo de Asprilla de hace rato. Después nada. Marcamos el tiempo de juego. En una presentación de Comercial Gerardo, 35 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que está todo igual de así como arrancó el segundo tiempo. 2 para Independiente, 0 para el Sportivo Carapeguá. Un saludo cordial a los grandes amigos de Roque González, porque va a haber pausa, entonces vamos a tener que rebuscarnos hacia el Valle de Cartamán. Se dan cuenta que ni los jugadores de Carapeguá apuraron al arquero para que se levante, para que pueda jugar otra vez rápido. Ni ellos se apuran. Si total, si Cartamán llega a la concejalía, adiós transmisión deportiva. Sí, señor, tarjeta amarilla para Julio César Asprilla, pelota, las piernas elevadas muy alto. Ese se convierte en el tercer amonestado del partido, el primero en el Sportivo Carapeguá. 3 tarjetas amarillas hasta el momento. Taller Báez Hermanos, mecánica general, gomería, lavadero, próximamente tornería de Juan Carlos Báez y el Boni Báez, a paso de la cancha, venía algo cerca de CTC. Artesanía San Jorge. Artículos típicos, colchas, hamacas, artículos para regalos, Ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz. Lleve el mantelito excelente de Artesanía San Jorge. Si quieren comprar Paraguay, para colocar así de adorno. ¿No vieron la programación de ayer de Piquito, que está totalmente decorado? Ahí en Artesanía San Jorge van a encontrar. Sí, señor. Está caído. Ahora se levanta el arquero Quiñones y está caído, creo que es Portillo, el número 5, ¿sí? Y yo calculo que van a ser por lo menos, así como están las cosas, unos 6 minutos de adición. Aunque falta mucho, ya a Carapeguá no le sirve, pero si se va a cumplir el reglamento, creo que van a ser 5 a 6 minutos. Y recordando viejos tiempos, ayer Aldito Sosa, operador de Acción Deportiva. Y insisto, es raro que los jugadores de Carapeguá no apuran al árbitro para que se juegue rápido. Siguiendo también con la parte del de Carapeguá, algunos estarán pensando que se cambie el cuerpo técnico, pero ¿para qué se va a cambiar si serían los mismos jugadores nomás otra vez? No, y es muy probable, calculo yo, un 95% que después de esta pausa, después del Mundial, Carapeguá va a estar con un nuevo técnico. Eso para mí es muy seguro, pero ya obviamente pensando en la segunda ronda, porque ya esta primera ronda ya ponerle que va a terminar, va a perder, digamos, ¿verdad? Los 4 partidos o gane uno y pierda los otros, sea como sea, ya va a ser más que nada pensando en la próxima ronda. Así conoce a lo que tiene
y a lo que nos tiene ya, reitero, porque la segunda ronda empieza una semana después aproximadamente del Mundial. Nelson Khalil Cartamán, yo me jugaría con Marco Prieto. Tal vez hoy se equivocó en meterle a Fernando Vega y meterle a Derly Merele y dejarle en el banco a jugadores que han rendido la vez pasada como Ángelo Cabrera y este jugador Asprilla. Pero en líneas generales, Marco conoce a este plantel, entonces ¿para qué traer a un nuevo técnico de otro lado? Sí, señor, por aquí Ángelo Cabrera con